El que no busca la verdad, que anda para allí, para acá, hoy es evangélico, mañana es testigo de Jehová, ayer fue católico y no le importa nada, porque no anda buscando la verdad. El que busca la verdad sabe que Cristo fundó una iglesia y que esa iglesia es la de Cristo Jesús, en la cual yo debo vivir. Ahora bien, vamos a ver cuál es la iglesia que Cristo fundó y cómo fundó Cristo esa iglesia. Y vamos a ver si es la iglesia católica o no. Ayúdenme a ver para que ustedes descubran que sí Cristo fundó una iglesia. Vámonos a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Y ahí vamos a ver por qué nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y además que esa iglesia es la iglesia católica. Vamos a ver. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Pare ahí un momentico. Ayúdenme a ver. Llamó a los que él quiso. Eso es voluntad de Dios. Siga. Y vinieron junto a él. Instituyó 12. Aquí está. Instituyó 12. Porque recuerden que el antiguo pueblo de Cristo era el pueblo de Israel. Y estaba representado por las 12 tribus de Israel. Ahora Cristo va a fundar un nuevo pueblo, una nueva iglesia que estaba figurada en las 12 tribus de Israel. Para que haya la figura de las 12 tribus de Israel, ¿a cuántos llamó? 12. Los instituyó a los 12. Yo lanzo una pregunta. Yo lanzo aquí una pregunta. Si Cristo no quería ninguna iglesia, ¿por qué instituyó 12? ¿Por qué no comenzó a predicar a diestra y siniestra y le decía a todo el mundo, ustedes lo que escuchen, predíquelo, pero aquí no hay apóstoles, aquí no hay nada de esto? Todos ustedes son iguales y cada quien puede agarrar la palabra de Dios, interpretarla a su manera y predicarla a su manera, pero aquí apóstoles ninguno. Todos ustedes son iguales. Y el que quiera, escuche y predique lo que le venga en gana. No, escuche lo que dice. Instituyó 12, siga. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué instituyó 12? Para enviarlos a... Dos cosas. Para que estuvieran con él. Primero, para que estuvieran con él. De modo que Jesucristo llamó a los 12 para que estuvieran con él. Primero los formó. Cristo llamó a 12. Primero para que estuvieran con él. Para que se formaran. 3 años los formó. 3 años a los 12. A él le pareció bien así. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Quién es más grande que él? Nadie. Le pareció bien así. Llamó a 12. Segundo, primero para que estuvieran con él. Y segundo, y para enviarlos a predicar. ¿Ve que no mandó a predicar a cualquiera? Para ir a predicar primero tiene que prepararse. No es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar lo que a mí me venga en gana, como si la Biblia fuera un libro de cuentos, que cada quien entiende a su modo. No, Señor. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esto, para enviarlos a... De modo que Cristo tiene sus enviados. Sí tiene sus enviados. Sí tiene sus apóstoles. Claro que sí. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la Iglesia Católica es la de Cristo? Ah, bueno, Cristo llamó a 12, que son los apóstoles, y los envió a predicar. Y ustedes saben que esa Iglesia de Cristo estaba esperando la venida de Pentecostés, el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y cuál era la iglesia que estaba allí en Pentecostés?
Y ahí en Pentecostés es que comienza la iglesia a evangelizar. ¿Cómo sé yo cuál era la iglesia que estaba allá? Vamos a tomar foto. Ustedes me van a ayudar. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre la iglesia, y eso está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a ver cuál era la iglesia que estaba esperando a Pentecostés. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Vamos a tomarle una foto, un retrato. A ver. Hechos 1, 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén. Siga. La distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan. Donde vivían, en primer lugar, Pedro. Vamos a tomar la foto ahí. La iglesia de Cristo estaba reunida en un lugar. ¿Y quién estaba en primer lugar? Pedro. Tomo la foto ahí. ¿Por qué tomo la foto ahí y me detengo ahí? Porque Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Y por qué se llama Pedro? ¿Quieren saber por qué se llama Pedro? No me pierdas esa cita y vamos a ver por qué se llama Pedro. Está en Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42. ¿Por qué Pedro dejó de llamarse Simón y se llama Pedro? Y ahí está en primer lugar dentro de la iglesia. Juan 1, 42. Ajá. Y se le presentó. Se lo presentó. Y se lo presentó a Jesús. Andrés se encontró a Juan, a Simón, y fue y se lo presentó al Señor. Siga. Y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Jesús le dijo: tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. Ahora ponga cuidado lo que le dice Jesús. Te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra. Y te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. ¿Le cambió el nombre o no le cambió el nombre? Pero no le dijo por qué. Le cambió el nombre y Pedro quedó aturdido y aburrido. No sabe por qué le cambió el nombre. Tú te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. ¿Dónde Cristo le dijo a Pedro el por qué le cambió el nombre? En Mateo 16, 18. Cristo le explica por qué le cambió el nombre. Mateo 16, 18. Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. ¿Se acuerda que le cambió el nombre? Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro. Siga. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le cambió el nombre de Simón y le puso el nombre de Pedro, que significa piedra? Porque Jesús tenía un plan, un proyecto: fundar su iglesia. Y ahora en Mateo le va a explicar a Pedro por qué le cambió el nombre. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Se dan cuenta entonces por qué le cambia el nombre a Pedro? Y por eso los apóstoles van a llamar a Pedro, ya no lo llaman más Simón, lo van a llamar Pedro, porque Jesucristo lo nombró la piedra donde va a fundar la iglesia. Y cuando le dice: tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra voy a edificar me detengo ahí. No le dijo: tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre ese pedregal yo voy a fundar mis iglesias. Escuchen bien, mis iglesias. No. Le dijo: tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra voy a fundar ¿Sabe qué significa en castellano mi iglesia? En castellano significa la iglesia mía de yo. Eso significa en castellano. Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y después dice, ¿cómo sigue ahí? Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del reino no podrán vencer. Los poderes del infierno no la podrán vencer.
La iglesia de Jesucristo, ¿quién la puede vencer? Nadie, nadie, nadie a lo largo de los 2000 años ha vencido la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la iglesia de Cristo, ella ha existido a lo largo de todos los tiempos. Fíjense ustedes, por ejemplo, ustedes quieren saber qué papa existía en el año 100, usted va y busca en la historia, aparece el nombre, aparecen las cartas que escribió, lo que él dijo y enseñó. Si ustedes quieren buscar el papa del año 50 o el año 100 o el año 200, usted lo busca y lo encuentra. Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Aquí vemos entonces en Hechos de los Apóstoles 12 que estamos leyendo, que el primero que estaba ahí era Pedro, a quien Cristo le había dicho: tú te llamas Simón, de ahora en adelante te llamarás Kefa, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá, ya tomamos la primera foto. Siga leyendo de Hechos de los Apóstoles 1:12 en adelante para tomar la segunda foto. Vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón de Zoroeta y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración. Escuchen lo que viene aquí. Todos ellos perseveraban en la oración Con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Aquí las mujeres no son muy importantes, por eso no se le da el nombre. Compañía de algunas mujeres. Siga. Y de María, la madre de Jesús. Pare ahí, porque ahí vamos a tomar la foto. Dentro de la iglesia de Jesucristo que estaba esperando al Espíritu Santo, había una mujer que sí era importante. María, la madre del Señor. Ayúdenme a ver ustedes. Si María no hubiese sido importante, la hubiesen metido en el saco de las mujeres, porque arriba dice, en compañía de algunas mujeres. Como María también podía estar metida ahí, pero no, la saca aparte, de las mujeres la saca del saco de las mujeres y la pone aparte, dice, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del, tomo la foto, Jesús. En la iglesia de Jesucristo, la que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia, había dentro de la iglesia una mujer importante, la madre del Señor. 2000 años después tomamos la foto. ¿Cuál es la iglesia que todavía después de 2000 años tiene a María como ficha importante dentro de la iglesia? ¿Cómo llama la iglesia? La católica. Y si los protestantes, ellos eran la iglesia de Cristo, ¿dónde dejaron a María? ¿Se les quedó en el camino? Aquí la iglesia de Jesucristo tiene a María dentro. ¿Quieren otra cita? Otra foto, vamos a tomar otra foto. Vino el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo, tenemos Hechos 2:42. ¿Cómo vivía esa iglesia? Vamos a ver cómo vivía esa iglesia. Hechos 2:42. La primera comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Párelo ahí un momentico. La iglesia de Jesucristo acudía asiduamente a la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí no dice que acudían a la enseñanza de cualquier persona. No, acudían a la enseñanza de los, porque la iglesia de Cristo es apostólica. La iglesia de Cristo no enseña cualquier cosa, enseña lo que enseñaron los apóstoles. No anda escuchando a cualquier persona por ahí. ¿Cuál era la costumbre? Escuchar la enseñanza, pero de los apóstoles. La iglesia tiene cuidado. La iglesia de Cristo nunca escucha cualquier enseñanza. No, escucha la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Siga. A la convivencia y a la fracción del pan. Otra vez tomo la foto.
a la fracción del pan. ¿Cómo llamamos la fracción del pan? La Eucaristía. La iglesia de Cristo tiene a Pedro como jefe. La iglesia de Cristo tiene a María dentro. La iglesia de Cristo recibe la enseñanza de los apóstoles y la iglesia de Cristo guarda la fracción del pan. La fracción del pan. ¿Cada cuánto? Versículo 46. ¿Cada cuánto hacían la fracción del pan? Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan. Todos los días. La fracción del pan se hacía todos los días. No era una vez al año ni una vez al mes. Todos los días. La iglesia de Jesucristo mantiene la fracción del pan, que nosotros llamamos la Eucaristía, todos los días. Ahora, ya vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo. Ahora miren ustedes qué pasó. Después que viene el Espíritu Santo, la iglesia comienza a llevar el mensaje. Vamos a ver cómo se lleva ese mensaje. Hechos 2, versículo 14. Miremos ahora la iglesia de Cristo llevando el mensaje. Escuche. Por vez primera se proclama a Jesús. Cuando por vez primera se proclama a Jesús, vamos a ver cómo es y quién lo hace. Por vez primera. Entonces Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma. Bueno, recibieron el Espíritu Santo. La gente decía que estaban borrachos. Hombres de Judea y de todos ustedes que están de paso en Jerusalén, entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos. No estamos borrachos. La gente decía, cuando vio que el Espíritu Santo estaba ahí, decía, estos locos están borrachos. Y entonces los apóstoles dijeron, ajá, ¿y quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Dice la Biblia que la iglesia naciente comenzó a predicar. Y dice, entonces Pedro presentándose con los 11. Estaban los 12 apóstoles, ¿sí? Pedro es el que toma la palabra. El jefe dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay un jefe que toma la palabra y le aclara a la gente las cosas, que predica y los demás escuchan. Pedro, en medio de los apóstoles, tomó la palabra y dirigió el primer discurso. Miren, a Juan capítulo 21, versículo 15. ¿Por qué le obedecieron a Pedro? Estaban reunidos. Después de comer, estaban los apóstoles con Cristo. Jesucristo le lanza la pregunta a Pedro. Le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Lo puso entre la espada y la pared. Pedro no sabía qué hacer. Jesús le dice, ¿me amas más que esto? ¿Qué respondió Pedro? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Se fue por bajito porque sabían que los apóstoles eran tremendos. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús dijo, apacienta mis corderos. Por eso callaron allá, guardaron silencio, porque Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Cuando dijo a Pedro, apacienta mis corderos, ¿lo está nombrando qué? El pastor. Pastor de la iglesia. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. Pero ahí no terminó. Viene una segunda pregunta, pongan cuidado. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. La segunda pregunta es distinta a la primera. La primera es, ¿me amas más que estos? La segunda es, ¿me amas? Así, ¿me amas? Ya no más que esto. Abre el compás, ¿me amas? Pedro responde, sí, Señor. Jesús le da una segunda orden. Cuida mis ovejas. En la primera era, apacienta mis ovejas, corderos. Y en la segunda, cuida mis ovejas. Le dio poder a Pedro sobre los apóstoles. ¿Y cómo llamó a los apóstoles?
corderos. Ahora le da poder a Pedro sobre las ovejas, el resto de creyentes. Y por tercera vez, ponga cuidado la pregunta que le hace. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó y Pedro le dijo que sí y le dijo: apacienta mis ovejas. En el primero le dio el poder de ser pastor sobre solamente los apóstoles. En la segunda sobre los laicos. Y en la tercera sobre toda la iglesia. Aquí, ¿cuántas veces dice que Pedro es el pastor? 3 veces. Para que los apóstoles se le grabe aquí y aquí. Para que ustedes y yo 2000 años después digamos: sí, Cristo dejó un pastor dentro de la iglesia. Sí dejó un jefe. Sí dejó un guía. Pedro, apacienta mis corderos. Cuida mis ovejas. Apacienta mis ovejas. 3 veces. Esto significa que es muchísimo importante que dentro de la iglesia se reconozca a un jefe, a un pastor, a un guía, o que nosotros llamamos papa. ¿Sí? Es importante. Y porque es importante, por eso cuando Pedro tomó la palabra, toda la asamblea guardó silencio. Después de estar acalorados. Después de una larga discusión, después que estaban que se agarraban de la mecha, Pedro, con su presencia, se calmó todo. ¿Saben por qué? Porque Lucas 22:31, Jesús le hizo otra jugada a los apóstoles. Lucas 22:31. Vamos a escuchar cuál es la jugada que Jesús le dio a los apóstoles y cómo le dijo que tenían que respetar a Pedro. Pongan cuidado. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Están reunidos los apóstoles con Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. ¿Siga? ¿Cómo se hace con el trigo? ¿Cómo se hace con el trigo? El diablo los quiere zarandear a ustedes como se hace con el trigo. Pongan cuidado lo que viene. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Siga? Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿A Pedro le dio el poder de fortalecer los hermanos, sí o no? Sí. Y ustedes saben la envidia que debieron sentir los apóstoles cuando Jesús dijo: el diablo pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero Pedro, yo he rogado por ti y tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Y el maestro le estaba ordenando qué tenían que hacer: hacerle caso. Por eso cuando Pedro hablaba, todo el mundo guardaba silencio. Ahora bien, esa iglesia de Jesucristo ha mantenido a lo largo de todos los siglos un papa, un jefe. ¿Para qué? Para que la doctrina no se cambie, para que ustedes y yo sepamos que esa es la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me llama la atención cuando Jesucristo fundó la iglesia. ¿Qué lo llevó a él a fundar la iglesia? Mateo 16:13 lo explica. Vamos a ver cómo lo dice. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Escuchen. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista. Le pregunto, ¿estaban en lo cierto? ¿Jesús era Juan Bautista? No, pero la gente enseñaba que Jesús era Juan el Bautista. Siga. Otros que Elías. Otros enseñaban que Jesús era Elías. ¿Estaban en lo cierto? Otros que Jeremías. Otros enseñaban que Jesús era Jeremías, que no era Juan Bautista, que no era Elías, que era Jeremías. Otros, o uno de los profetas, que era alguno de los profetas. Pregunto, ¿estaban enseñando la verdad o estaban enseñando mentiras? Estaban enseñando, sí, pero puras mentiras. La gente no sabía a quién creerle, la gente estaba dividida, como ahorita. Los evangélicos enseñan una cosa, los pentecostales otros, los adventistas otros, los testigos de Jehová otros, los mormones otros, retorno de Cristo otros. Cada uno va enseñando lo que quiera. ¿Y cómo saber quién tiene la verdad? Miren lo que pasó, pongan cuidado.
les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí está. Ante tanta mentira, Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Santo de Dios. ¿Dijo verdad o dijo mentira? Cuando dijo la verdad en medio de tanta mentira, entonces Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Para que no le enseñen a ustedes mentira. Para que cuando ustedes quieran buscar la verdad, sepan dónde la pueden encontrar. En la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, en la verdad. Y por eso ustedes verán que Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos viene a decir que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, vamos a escucharlo para que ustedes se den cuenta por qué Cristo funda la iglesia, y esa iglesia mantiene la verdad de Cristo que ustedes y yo debemos tener. A ver, dale. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Por eso Cristo no se dejó engañar del diablo. ¿Cómo engañó el diablo a Cristo? Quería engañarlo. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Con qué lo quería engañar? Con la Biblia. ¿No se acuerda que cuando en la segunda tentación le dijo: tírese, porque está escrito, Dios enviará a sus ángeles para que no tropiece su pie sobre piedra? ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Claro que sí estaba escrito. Salmo 91, sí estaba escrito. Y dijo Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo con la Biblia viene a tentar a los cristianos como tentó a Cristo. Por tanto, yo no tengo que ver si esa persona trae la Biblia o no. Yo tengo que ver es si pertenece a la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad. Y por último, ¿quieren saber ustedes por qué fuera de la Biblia yo creo en la iglesia católica que es la de Cristo? Por varios motivos. Primero, los apóstoles, la mayoría eran judíos. Y los judíos traían la tradición que cuando morían los judíos, los enterraban y cuidaban las tumbas. Yo fui a Jerusalén, yo fui allá donde viven los judíos, y fui a la tumba de David. Todavía la cuidan. Yo fui a la tumba de San Pedro, y adivine dónde está y quién la tiene. Está bajo el Vaticano, bajo de la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra la misa. Abajo está la tumba de Pedro. Yo fui allá y celebré la misa en esa cueva. ¿Y sabe qué? No la tenían los evangélicos. Yo fui a la tumba de San Marco en Venecia. Cuando algún día viajen por allá, vayan a Venecia. Me gustó, lo más que me gustó fue Venecia. Hermoso. Y fui a la cueva donde está enterrado Marcos. Adivine quién tenía la tumba de San Marcos. Los católicos, yo celebré la misa allá, los evangélicos no. Fui a la tumba de Mateo, Lucas, de todos los apóstoles, de San Pablo. Todo esto, yo fui a la tumba de ellos. Y no tenían los evangélicos no tenían la tumba de ellos. ¿Por qué sería? Si ellos eran la iglesia de Cristo, ¿por qué no la tienen? Yo fui a Roma y encontré la primera capilla, la primera iglesia que construyeron los cristianos hacia el año 337 por allá. Y adivine quién tenía esa iglesia. Los católicos. Y pasé a Roma y me decía, lo que me iba guiando, me decía: esta iglesia tiene 1000 años, esta iglesia tiene 1000 y tantos años, esta iglesia tiene... Y no encontré una iglesia evangélica allá.
¿Y por qué no? ¿Y no es la de Cristo? Segunda idea, ¿por qué yo creo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque usted sabe que Cristo mandó a predicar. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. No repartió Biblias. Luego los apóstoles iban muriendo, comenzaron a escribir. Después se hizo la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia que hizo la Biblia. No estoy preguntando quién la escribió, estoy preguntando quién la hizo. Cualquier protestante que me escucha me dice, señor cura, ¿usted no sabe que la Biblia ya existía en tiempo de Cristo? ¿No se acuerda que un día Cristo agarró el rollo de Isaías y lo leyó? Ya existía la Biblia. Oh, no, ya existía una parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La pregunta es, cuando yo digo quién hizo la Biblia es, ¿quién fue a Roma, agarró la carta a los romanos y la trajo? La metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta a los Efesios. ¿Quién fue a la Galacia? Trajo la carta a los Gálatas. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta a los Filipenses. ¿Quién fue a Tesalónica? Trajo la carta a los tesalonicenses. Y las metió en una sola. Y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Cómo se llamó esa persona? ¿A qué iglesia pertenecía? Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382, que hizo la Biblia. Y en el sínodo romano le gritó al mundo entero, esto es palabra de Dios. Y el mundo lo creyó. Y era Papa de la Iglesia Católica. ¿Cómo estoy yo seguro que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque ella hizo la Biblia y el mundo creyó que eso era palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado a nosotros una iglesia para que el mensaje de Dios llegue a toda la salvación, a todo el mundo entero, la salvación para el mundo entero. Dios ha dejado esa iglesia, debemos mantenernos en esa iglesia que fundó Cristo. Ya regresamos para seguir con la otra.